¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz DTC, aplicable a todos los vehículos equipados con un turbocompresor. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, BAU, Dodge, Mercedes, Isuzu, Chrysler, Jeep, etc. El módulo de control del tren motriz PCM utiliza un solenoide de control de impulso para controlar la cantidad de presión de impulso generada por el turbocompresor. El PCM monitorea la presión real con un sensor de presión de refuerzo del turbocompresor. Para ayudarlo a comprender este código, primero tendré que explicar cómo funciona un sensor de presión de sobrealimentación. El sensor Turbo Boost es una resistencia variable. El PCM suministra una señal de referencia de 5 voltios al sensor de refuerzo. Cuando la presión de refuerzo es baja, la resistencia del sensor es alta, por lo que solo un pequeño porcentaje de la señal de referencia vuelve al PCM. A medida que aumenta la presión, la resistencia disminuye, por lo que una mayor cantidad de la señal de referencia vuelve al PCM. El PCM utiliza este voltaje variable para calcular la presión de refuerzo real. La presión de refuerzo cero es igual a aproximadamente 5 voltios, el impulso máximo lee alrededor de 4,5 voltios. El DTCP0242 se establece cuando el PCM ve un voltaje de presión de impulso B mayor de 4 voltios en un momento en que no se ordena ningún impulso. Síntomas. Cuando se configura P0242, el PCM encenderá la luz de verificación del motor y sustituirá un valor genérico por la presión de refuerzo real e ignorará el sensor. Cuando el PCM está sustituyendo un valor genérico por la presión de sobrealimentación, también limita la cantidad de sobrealimentación y la sincronización dinámica del combustible a una cantidad mínima. Esta condición a veces se refiere al modo de casa floja y es más notable por una grave falta de aceleración. Debido al mayor riesgo de daño del convertidor catalítico, la condición que causa este código debe corregirse lo antes posible. Causas. Las posibles causas de este código son DTC relacionados con el sensor de temperatura del aire de admisión IAT, el sensor de temperatura del refrigerante del motor ECT o la referencia de 5 voltios. Problemas de cableado intermitente. Sensor de impulso defectuoso B cortocircuito a tensión en el circuito del sensor. PCM defectuoso. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Si hay otros DTC mencionados anteriormente, deben corregirse antes de diagnosticar P0242. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. En mi experiencia, he visto varios diagnósticos incorrectos porque el técnico no pudo encabezar esta advertencia aparentemente simple. Los problemas intermitentes pueden ser la peor pesadilla de un técnico, pero una forma sencilla de localizar una conexión defectuosa en o cerca de un sensor es hacer una prueba de meneo. Con el motor en marcha, agarre el arnés de cableado y mueva un tirón sobre él. Si puede recrear la condición de falla, deberá observar cuidadosamente las conexiones de los sensores en ese arnés. No necesita tirar con fuerza, solo lo suficiente para que se mueva o se mueva. Con un medidor digital de voltios y ohmios puede verificar varias cosas que pueden llevarlo a la fuente del problema. Con el sensor de presión de sobrealimentación B desconectado, la llave del motor apagado, KOO, mide la cantidad de voltaje que va al lado de entrada del sensor de sobrealimentación. Debe ser de 5 voltios si no sospecha PCM defectuoso. Si el voltaje es bueno, vuelva a conectar el sensor de refuerzo y mida el voltaje en el lado opuesto del conector. El voltaje KOO debe ser de aproximadamente 0,5 voltios si no sospecha que hay un sensor de impulso defectuoso. No use una luz de prueba incandescente para probar nada en el circuito del sensor de refuerzo.